es ilustrador, entre otras muchas cosas, y además es uno de los monitores que está dando, bueno, pues uno de los talleres que se está impartiendo en BB Gasasoico en este trimestre. Entonces, bueno, seguramente él nos va a contar muchas cosas, también nos va a contar qué están haciendo en el taller y, como suelo decir yo, lo mejor para presentar a uno es que se presente uno mismo, que es el que mejor se conoce. Así que le doy la palabra a Paul, le dejamos hasta las 12:38 para que hable tranquilamente, luego abrimos un turno de preguntas por si hay, y si no le damos otra vez la palabra a Paul para que o bien responda o bien haga una segunda intervención por alguna cosa que quiera desarrollar más. Así que Paul, tuya es la palabra. Venga, es que ricasco. Bueno, buenas a todos. Como ha dicho Aitor, soy Paul Caballero, ilustrador de Bilbao. Y bueno, pues tengo un pequeño guión de lo que vamos a ir diciendo hoy y lo que me gustaría era estudiar un poco, aparte de lo que yo hago, pues un poco explicaros lo que es el cómic, el álbum ilustrado o el cuento, que es el gran desconocido, aunque real mundo, bueno, que está ahí desde siempre y parece que pasa desapercibido, ¿no? Yo como ilustrador, bueno, he trabajado tanto haciendo cómic como cuentos. La parte que más me gusta es bueno, todo lo que es el tema infantil, el álbum ilustrado. Es con lo que yo más disfruto, pero mi socio he abierto una ya parte todo el proyecto que tenemos con la novela gráfica o lo mal llamado el de qué trata, ¿no? Vale. Entonces, ya una vez hecha la presentación, pues la introducción que tengo pensada, tiempos de la humanidad. Desde que el hombre tiene razón, emplea el dibujo. Hay una película que vi el otro día que me gustó mucho porque en todo momento de la película hacen un chiste con el por qué y el para qué, ¿no? Entonces, me gustaría explicar un poco por qué se dibuja y para qué se dibuja, ¿no? Entonces, os iré poniendo, no sé si puedo compartir mi pantalla, que la iré poniendo aquí. Y comienzo con este gráfico primero, ¿vale? Vale, es un poco, voy a enseñaros una serie de PDFs, luego volveré yo a la imagen, pero en principio quiero que veáis un poco de lo que estamos hablando, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Entonces, hablamos un poco de desde cuándo empezamos a tener el dibujo como elemento narrativo gráfico, ¿no? Tenemos todas las pinturas rupestres que las tenemos como, bueno, como una joya de la humanidad, pero realmente la pintura rupestre lo que nace es como lo que a mí me gusta llamar como el primer cómic, ¿no? El primer cómic porque no son dibujos al azar, no era gente que dibujara pues voy a dibujar un buey, voy a dibujar un caballo, voy a dibujar un... Eran dibujos muy bien pensados y estaban pensados, como os he dicho antes, el para qué, para contar y narrar a los siguientes que fueran a habitar en esa cueva o incluso para dejar una secuencia narrada de año a año, ya sabemos que eran nómadas, para conocer bien la estacionalidad del paso de animales, el tipo de animales que había. Luego también, evidentemente, se hacían rituales pues para llamar o para, pues bueno, pues como los chamanes eran los que se ocupaban de todo esto, quizás pensando un poco en la magia, ¿no? Pero realmente lo que se hace con estos dibujos es simplemente plasmar una realidad gráfica que ellos vivían y explicar para los que vayan a venir el año que viene a la cueva qué es lo que pasa por ahí y qué tipo de hábitat es el que les rodea, ¿no? Otra imagen famosísima es la de las manos, que empleamos a la hora de dibujar. Casi son los niños los que dibujan las manos y hacemos el típico ejercicio de pasarnos el lápiz alrededor de los dedos. En este caso, las manos en la cueva tenían un porqué, un dónde y un significado en función del dónde fueran, ¿no? Pero bueno, ya de ahí ya vamos a saltar de la rupestre al siguiente paso de la pintura y de la narración, que es bueno, pues las miniaturas que hacían en los monjes, que eran los únicos que tenían, digamos, el don o la capacidad o el conocimiento de la escritura y del dibujo, y todo este conocimiento que se narraba a través del dibujo, lo que hacía era pasarse a través de los juglares pues digamos, a la población común que no tenía pues el conocimiento suficiente, eran pues analfabetos, tanto gráficamente como de escritura y demás, ¿no? Entonces el juglar lo que hacía era pues representar todos esos escritos que boca a boca la gente iba pasando y de ahí pues vienen los primeros cuentos, las primeras leyendas y bueno, pues leyendas como la del Cid y demás, que ya sabéis que
no sabemos, vamos, cuánto tienen de realidad y cuánto tienen de ficción, ¿no? Es el primer cómic sin imagen contado a través de las palabras. Posteriormente, ya en 1450, con Gutenberg, pues empezamos con el nuevo estilo de transmisión de historias, que es el libro. Y con el libro, pues van naciendo pues nuevas modalidades, luego ya viene la radio y posteriormente viene con los hermanos Lumière, que empiezan a hacer películas, y con Méliès, que hace este tipo de creaciones gráficas, la nueva forma de narrar historias, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es una introducción que quiero haceros para ver dónde está el cómic en todo esto. Esto es digamos, un proceso bueno, pues de aprendizaje, de creación, de conocimiento de la imagen. Vale. En todo esto, entre una cosa y la otra, lo que crece y nace es la novela gráfica. ¿Vale? La novela gráfica es, digamos, la forma gráfica de narrar historias, de contar novelas y demás. ¿Vale? Tenemos varios tipos de novela gráfica, y lo bueno que tiene la novela gráfica es que no es un cómic al uso. Luego os enseñaré unos ejemplos que tengo ya aquí de cómic y de cuento, pero la novela gráfica lo que es una novela o una película contada en imágenes. Por eso nos permite la licencia de trabajar con dibujos que no sean perfectos, vamos a decir de alguna forma, porque lo que pesa realmente en la novela gráfica es la historia, ¿no? Por eso tenemos cómic tremendamente potentes, como es el de Art Spiegelman, Maus, que este fue el primer, bueno, de hecho primero y único, primer premio Pulitzer dedicado a la novela gráfica, que narra, pues bueno, como podéis ver, la historia de los campos de concentración, los nazis y los judíos, retratada a través del dibujo, pues eso, siendo los nazis los gatos y los judíos ratones, ¿no? Tenemos novela gráfica potentísima también acerca de la Guerra Civil Española, y pues temas tan serios como fue la propia vida de Ana Frank, ¿no? También tenemos un punto intermedio entre lo que es realidad y ficción, que es el grandísimo creador y, digamos, padre del cómic moderno, Will Eisner, que lo que hizo fue, en la época de la depresión, retratar toda la vida de su vecindario en Nueva York, pues esa pobreza, esa miseria que había entonces, y la verdad es que lo hace con una potencia tremenda. Y otro cómic ejemplo o novela gráfica ejemplo de lo que es una mezcla entre la ficción y la realidad sería el manga porque es un cómic japonés que pues narra las primeras y consecutivas ascensiones al Everest desde Mallory, Irving y Mallory, que no sé si conoceréis, hasta los nuevos alpinistas que cada día pues se suman al reto de subir al Everest y cada uno lo hace más difícil, y hay por eso cada vez más muertos, ¿no? Veis que una novela gráfica puede tener como una novela al uso, o como una película, puede ser una saga, puede ser una trilogía, puede ser una serie de volúmenes que componen una sola historia, ¿no? Y luego ya tenemos la novela gráfica que es ficción pura, como puede ser la de Watchmen, que esta se ha llevado al cine, y que, pues no es más que una historia de entretenimiento, como puede ser cualquier novela de ficción que no obedece a una historia real en sí mismo. En este caso, sí que obedece a una preocupación social, política y de movimiento un poco underground que existió en los años 80, pues con todo el tema de la Guerra Fría. Se toca un tema real, pero de una forma muy novelada, ¿no? Y luego ya tenemos el ejemplo de novela gráfica basada exclusivamente en lo que es una novela, o sea, ficción pura y dura, que, no deja de ser también un modo de entretenimiento para el consumidor, ¿no? Voy a volver a ponerme en pantalla porque quisiera ahora explicaros un poco cuál es la diferencia entre lo que es el cómic, la novela gráfica y... Vale, creo que no sé si me veis ahora. Sí, te vemos perfectamente. Vale, estamos, vale. Bueno, pues quería explicaros un poco la diferencia de lo que es la novela gráfica y el cómic como tal. El cómic es una palabra que se emplea mal, es como llamarle a todos los pañuelos de papel Kleenex, ¿no? Cómic es únicamente el formato americano, el formato que imagino que os sonará a todos de Superman, los X-Men, Batman, que es un folleto, un formato de revista fino, de papel cuché, y tendrá máximo 10 hojas o algo así, ¿no? Y
está más que nada destinado a la temática superhéroes y demás. Yo creo que eso lo conocemos todos bien por las películas y porque son, digamos, lo que más fuerza ha tenido en el mundo del cómic desde el principio, ¿no? El cómic, el mal llamado cómic, aquí en la versión, vamos a decir, española, sería el tebeo. Y este supongo que también nos suena a todos, Mortadelo y Filemón. El formato es parecido. Pasa es que el papel cambia un poco y las historias son más cortas que en el tema del cómic. Muchas veces son autoconclusivas. En un mismo formato, la historia empieza y acaba, ¿no? Supongo que muchos conocéis Mortadelo y Filemón y son, aunque haya recopilatorios como el Superhumor, son varias historias recopiladas que pertenecería cada una de esas historias a un formato de estos. Aquí sería el tebeo. Viene a ser un poco lo mismo que el cómic, pero bueno, pues made in Spain, ¿no? En el tebeo, a nivel japonés, pues supongo que a algunos ya os sonará Son Goku y demás, lo llamarían manga. Manga no quiere decir más que dibujo. Y todo, bueno, la diferencia entre nuestros cómics, el cómic americano y el manga es que el manga y el anime, que es la animación japonesa, siempre han ido de la mano. O sea, no ha existido una sin la otra, ni la otra sin la una, ¿no? Desde que nació Astro Boy, que es el primer, digamos, manga anime que existe, se hace de forma paralela tanto para la animación como para el formato impreso, que es el libro, ¿no? Luego ya viniendo a Europa y dejando, vamos a decir, España fuera de ese concepto, existe el formato álbum. El europeo lo que hace es el cómic, pero tiene un formato muy particular, siempre más o menos tapadura, cartoné, y ya como veis, historias más extensas. Suelen tener, esta tiene más porque es un integral, pero suelen tener alrededor de 38 40 páginas. Os sonarán Asterix y Obelix, Tintín y todo, bueno, Spirou y todos esos de esa es un poco más la corriente europea que tiene, pues aparte de un dibujo muy, muy personal, muy europeo, tiene ese formato álbum que es el que nos ha llegado a todos nosotros casi más que el americano, ¿vale? El americano luego empieza a venir pues porque todo se internacionaliza y al final pues la globalización es lo que tiene. Pero es lo que hay. En el americano os enseño este es un integral, este es un recopilatorio pues de casi un año entero de cómic americanos underground, ¿vale? El americano se caracteriza por lo siguiente, no sé si podéis ver en este tipo de dibujo que se ve aquí, la mayoría son primeros planos, planos muy cercanos, pues caras, no se molestan mucho en generar una ambientación de fondo y demás, ¿verdad? En el europeo veréis, si os pongo a la contra, que el europeo trabaja el dibujo mucho más. Veis, por ejemplo, esta escena tiene unos fondos tremendos, unas perspectivas, está todo trabajado mucho más, de forma mucho más fiel. Si lo van a ambientar en una época, te van a enseñar esa época, te van a introducir, te van a empapar de esa época. Yo creo que es una filosofía de dibujo mucho más trabajada, mucho más paciente, no es una industria tan grande como la americana, que parece que lo hacen como churros, hay que hacer, ¿no? Y cuanto más se vende mejor. Yo creo que aquí es más un trabajo de autor, un trabajo mucho más personalizado. La gente a diferencia de Estados Unidos, no persigue una saga de Batman, sino que ya sigue al autor, ¿no? Aquí, pues, cuando ya, pues, por ejemplo, Asterix y Obelix, pues, está siguiendo a Agustín y Duerzo. Si se salen de ahí, casi que el tipo de dibujo lo persigues por algún otro lado. En España tenemos muy buenos autores que, por desgracia, hasta ahora se han tenido que ir a Francia, que el mercado estaba mucho más trabajado, pero que ahora empiezan a tener bastante nombre aquí. Pues tenemos a Zapico, tenemos a Paco Roca, que son pues yo creo que los que han impulsado el movimiento aquí y que están haciendo un trabajo excepcional, que ahora os enseñaré también porque tengo preparado para enseñaros. Y luego ya el tema de el cuento y la ilustración, que ya es un tema aparte, ¿vale? Peter Pan es mi personaje preferido, tengo todo tipo de libros de Peter Pan, pero el tipo de ilustración que se trabaja en Peter Pan, pues ya lo conocéis, es mucho más, el formato es más que narrativo, suele ser digamos, el esquema de aquí tengo, vamos. La ilustración se caracteriza, a diferencia del cómic,
es que lo que hacemos es, en una sola imagen, narrar, digamos, una escena completa, ¿no? Sintetizamos lo que está pasando en un momento, o en un momento, vamos a decir, una escena larga de Peter Pan, por ejemplo, la escena del lago, se dibujaría toda en una sola imagen, ¿vale? Eso sería el libro ilustrado. Luego ya tenemos el formato de álbum ilustrado, que en este caso el texto, este es un trabajo mío, el texto del autor y la ilustración van de la mano. Tiene tanto peso una como la otra. Entonces, en este caso, la imagen suele ir o bien resumiendo el poco texto que pueda haber dentro del libro, o te cuenta una historia paralela al texto en cuestión, ¿no? Este es un libro que se hizo con la temática del Alzheimer y cuenta la historia de una niña, pues eso, que no entiende lo que le pasa a la Itite y su madre se lo explica de una forma un poquito, pues, como para un crío. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que dice el texto ya nos viene una explicación de lo que le está diciendo la madre, entonces lo que quisimos en este caso, que es lo que permite el álbum ilustrado, es contar lo que la niña vive, lo que la niña entiende. Entonces estamos contando un cuento para mayores y para pequeños, ¿vale? Esto sería un poco la diferencia entre todos los formatos que tenemos de novela gráfica, cómic, álbum europeo y luego ya el álbum ilustrado y el cuento, ¿vale? El cuento sería algo más, bueno, esto es una colección también mía de cuentos para niños, ya aquí es algo más infantil, ya es lo que conocemos como cuento infantil al uso, ¿vale? Ilustraciones, como veréis, muy sencillas, muy vacías, un solo personaje, no tiene mayor misterio, ¿no? Es, como todo, no deja de ser una forma de narrar. El dibujo es una imagen potentísima en la que con una sola imagen podemos contar un montón de cosas y según a quién vaya destinado, la información tiene que ser mucho más sutil, mucho más trabajada, más sobrecargada o, bueno, pues más específica, porque lo que tenemos que hacer es centrar la atención en lo que nos interesa, ¿no? Sí es verdad que los niños necesitan las cosas sencillas, claras, va muy de la mano con el propio lenguaje de los críos. Los críos no elaboran su lenguaje más que diciendo las 4 palabras o cosas claves que necesitan, hasta que ya pues el cerebro va madurando y ya tiramos a complicar, digamos, ese lenguaje, por lo que pedimos una imagen más complicada, un tipo de narración más complicada. De ahí que los niños lean cuentos y los adultos leamos novelas o novela gráfica, ¿vale? Voy a volver ahora al tema de la novela gráfica porque me interesa hacer esa comparación de, bueno, ya sabemos lo que es la novela gráfica, sabemos cuál ha sido el proceso hasta llegar a ella, pero ahora la novela gráfica lo que está haciendo es madurar, como todo el mundo cuando nace tiene su fase más inicial, infantil, y va progresivamente madurando y evolucionando. Entonces, partimos de una novela gráfica muy sencilla en la que se cuenta la historia, el cómic, digamos que es, o la secuencia en escenas es muy narrativa, muy cronológica, por decir de alguna forma, ¿no? En la que se sigue una secuencia de hechos directa. Vamos cambiando ahora en la novela gráfica la forma de narrar y nos acercamos un poco al lenguaje cinematográfico. Es un lenguaje más complicado en la que te pueden llevar atrás, te pueden llevar adelante, se empieza a experimentar con, bueno, ya sabéis que en el cine existe el plano fijo y el plano secuencia, que es cuando vamos siguiendo al personaje y vemos en una secuencia casi de todo un escenario, ¿no? Se está empezando a experimentar en ese sentido en la novela gráfica y están saliendo cosas muy, muy interesantes. Os voy a poner, para que veáis un poco de lo que eran las primeras novelas gráficas como la de Maus, que ya son de los años 70, a lo que va haciéndose un poquito ahora, ¿vale? Quiero que veáis también un poco la importancia que tiene la historia respecto al dibujo. Hay, de lo que os voy a enseñar, ejemplos de dibujos muy bien trabajados, dibujos más pobres. Voy a decir pobres, no me quiero meter con la calidad del dibujo porque es algo también muy subjetivo, pero no es un dibujo que esté esmeradamente trabajado porque no interesa, ¿vale? Y luego tenemos ya, pues, el tema que os voy a enseñar de Zapico, que ya trabaja un poco ese lenguaje cinematográfico del que os estoy hablando, ¿vale? El dibujo de Maus, que es el que os he contado antes, que narra, bueno, este señor, Art Spiegelman, lo que hace es narrar la historia de su padre en los campos de concentración en la época nazi.
la peculiaridad de esta novela gráfica es que nace como un artículo de prensa que se iba publicando mes a mes en tiradas de pues 4 o 5 páginas, pues como una publicación periódica en una revista. Luego se hace lo que es la recopilación y nace en formato novela gráfica, pero es algo que no nació como novela gráfica, ¿vale? De hecho, él no es dibujante, se ve en el tipo de dibujo que hace, él es periodista, ¿no? Entonces, veis que ella trabaja un dibujo, vamos a decir, pobre, e insisto, sin meterme en la calidad del dibujo, pero es un dibujo pobre en el sentido de que usa blancos, negros, una pequeña trama y no se esfuerza en que sea muy fiel. Como podéis ver aquí, las manos se desproporcionan respecto a la cabeza. No es importante eso en el cómic. Lo que nos importa y a lo que nos traslada es a la crudeza de la propia historia. En este caso, el dibujo va perfectamente acorde con lo que nos están contando. Esta es una de las primeras páginas, pero ya vais a ver que al final, como todo dibujante, a medida que vas dibujando vas perfeccionando y evolucionando. Y él en los últimos artículos, pues ya veis que trabaja bastante mejor tanto en proporciones y el dibujo y demás. Sigue siendo un dibujo muy sencillo, pero bueno, va mejorando, ¿no? Luego tenemos el que os he contado de la Cumbre de los Dioses. Este es la historia de, bueno, unos escaladores japoneses que quieren llegar al Everest cada vez de una forma más difícil. Y es un ejemplo del trabajo europeizado, manga europeizado voy a decir, porque es un trabajo manga, se lee de hecho al revés, se lee como se leería un cómic japonés, de atrás adelante, y la peculiaridad que tiene es que es un trabajo exquisito, fino, un trabajo casi realista al 100%, y que, bueno, pues como veis, juega casi la misma importancia a la imagen que la propia historia. Yo creo que necesita este tipo de imagen esta historia, ¿eh? Él trabaja este tipo de escenarios en todos los cómics que hace porque las historias son muy crudas y yo creo que a medida que el dibujo sea más real, más te introduce en lo que él te quiere contar, ¿no? Bueno, he puesto esta imagen porque era de las que a mí más me gustaba. Supuestamente es el cuerpo de Mallory, que ya sabéis que no se sabe si llegó o no llegó al Everest, entonces hay varias teorías al respecto. Pero veis aquí también eso, el tipo de trabajo que hace a la hora de retratar las montañas y demás. Trabajo que, bueno, yo creo que no tiene palabras, ¿no? Ya él mismo se sostiene y se defiende. Vale, pasamos a otro tipo de novela, que es el que os he dicho, el de Ana Frank. Es un tema muy serio, pero retratado de una forma muy infantil. Muy infantil. No, yo creo que es un recurso que el autor utiliza precisamente porque las palabras, por muy duras que sean, vienen de una niña, ¿no? Entonces tenemos el tipo de dibujo con un color muy pasteloso, un color muy infantil a la hora de trabajar, incluso el tipo de dibujo es muy infantil, pero la temática juega en contra digamos, esa imagen infantil, contándonos la dura realidad de que sufrió esta pobre cría, ¿no? Luego tenemos, y ahí ya venimos a los autores nacionales, tenemos a Paco Roca, que no sé si conocéis la historia de Arrugas, que habla también del Alzheimer, una historia muy dura y es con la que este hombre, pues bueno, vamos a decir que despunta. Se ha llegado a hacer una película de animación al respecto. Y aun siendo la de Arrugas un cómic más que una novela gráfica, él evoluciona como autor de novela gráfica y además tiende a contar historias reales, historias que han pasado, historias que a él, por lo que sea, pues le han llamado la atención o le afligen o lo que fuere, ¿no? En este caso nos habla de la 9, en los surcos del azar, que es bueno, pues la brigada de republicanos exiliados o expatriados, vamos a decir, que llegaron a París. Llegaron y formaron parte activa en la liberación de París, ¿no? Entonces ya veis que él trabaja, curiosamente, un dibujo muy sencillo, dentro de, me refiero sencillo en cuanto a la limpieza de líneas, es un dibujo muy Tintín, por decir de alguna forma, ¿no? Que yo creo que Tintín lo conocemos todos, y con él consigue una claridad a la hora de narrarnos las historias bueno, que aparte de conducirte e introducirte en la historia, no pierdes detalle, porque realmente, aunque el dibujo sea sencillo, fijaros, voy a ver si amplío un poco, la cantidad de detalle que podemos tener en la imagen,
bueno, digamos, el rigor histórico que tiene en cuanto a documentación, porque sí es verdad que el tipo de vehículos que usa, el tipo de edificaciones, todo está basado y está documentado y está basado en la realidad, ¿no? Incluso hasta las bicicletas. Y luego, dentro de la simpleza que tiene, sí es verdad que tiene la característica de que parece que ha sacado una foto de un momento concreto. Porque cada personaje está haciendo una cosa. Veis aquí el beso, el que saluda, el otro, la de la bici que está mirando en la escena completa, el gendarme. Es un poco como si hubiera estado en ese momento y hubiera sacado una foto real, ¿no? Él se preocupa en dotar de todo ese detalle a las imágenes. Uno de los últimos trabajos que tiene Paco Roca, y es por lo que también quería contaros que al igual que las películas, podemos contar algo que ha pasado de verdad, podemos contar algo que ha pasado de verdad, pero que realmente pues puede que no tenga una historia atractiva gráficamente hablando, porque en este caso lo que nos cuenta es una historia casi casi de despachos. Una historia pues, de hace unos 10 años que pues, un cazatesoros americano encontró, bueno, pues el cisne negro, el famoso cisne negro que estaba repleto de oro español. Entonces ahí entra una especie de pelea burocrática entre despachos e embajadas que pues ha conseguido plasmar al cómic y curiosamente una historia de despachos la ha convertido en una historia interesante para leer y para ver, ¿no? Entonces, bueno, ya veis lo que os decía, la limpieza de trabajo de Paco Roca y que a mí me apasiona. Luego ya cada uno decidirá, ¿no? Pero veis cómo te cuenta una historia de la entrada a un ascensor en 6 viñetas y te deja plasmado. Porque el tío te deja aquí, a mí me deja de piedra. Porque con 4 imágenes yo creo que te ha contado toda la historia, ¿verdad? Y ya veis lo que os decía, la limpieza de líneas que tiene, fondos muy vacíos a veces, otras veces los llena un poquito más, pero las caras son muy, muy, muy sencillas. Esto tiene un porqué. El tema de la sencillez de las caras no es porque no sepa dibujar caras. Tenemos dibujos de Paco Roca tremendos bueno, con un detalle realista total. Pero lo que conseguimos a la hora de retratar caras tan sencillas es que digamos que la mayoría de la gente pueda llegar a sentirse identificado con cada personaje. Cuanto menos detalle tiene una cara, más general es esa cara y más adaptable a tu propio yo puede llegar a ser, ¿no? Si ya tiene mucho detalle, tiene la nariz así, los ojos asado, el color de ojos verde, pues ya es, digamos que son excusas para que tú te puedas distanciar de ese personaje y elegir a otro como personaje propio. En este tipo de imágenes, al final tú estás leyendo la historia y te puedes llegar a involucrar con ese personaje y sentir un poco lo que estás sintiendo, porque es tan sencillo de líneas que puedes ser tú mismo, ¿no? Tintín es sencillo como es porque Tintín somos todos. La historia de Tintín al final no deja de ser un poco ese espíritu aventurero encerrado que tenemos todos y que nos gustaría tener, ¿no? Dentro de una persona como Tintín, que es una persona sencilla, un periodista, pues como cualquier otro periodista del mundo, pero que se ve metido en 25.000 historias casi muchas veces por puro azar, ¿no? Vale. Y ya quisiera cerrar. Esta es la última novela gráfica que he leído, La balada del norte. No la he terminado de leer porque lo que iban a ser 3 tomos al final se van a convertir en 4 y el cuarto no está publicado. Pero este es de Alfonso Zapico, asturiano. Y bueno, pues para mí un gran autor. Un gran autor porque tiene un dibujo primero muy personal y porque las historias que cuenta son muy buenas historias. En este caso nos cuenta el alzamiento minero en Asturias previo a la Guerra Civil, ¿vale? Entonces entran en juego en esta historia pues muchos personajes que luego tuvieron mucha relevancia en la guerra y épocas posteriores, como el mismo Franco, ¿no? Y ya veis que el tipo de dibujo de Zapico, dentro de lo personal que es aparte de muy gráfico, es crudo, usa la tinta de una forma muy, muy potente. Entonces, en este caso se adapta mucho a la historia, tiene otras historias un poquito más limpias que esta, pero en este caso se adapta perfectamente porque aparte de la historia y de la época dura y convulsiva que nos está narrando, está hablando del mundo minero. Y la forma de emplear la tinta que tiene aquí
es casi que estás viendo el hollín impregnado en la cara de los personajes. Es una barbaridad. Voy a volver con este cómic porque es el que más, digamos, más claro veo los ejemplos que os quería poner en comparación con lo que es el lenguaje cinematográfico. Y en este emplea pues elementos que ya se usaban en cómic, como puede ser la splash page, que es una sola página dedicada a una viñeta, que se suele usar para darle importancia o para, digamos, hacer un antes y un después en la historia o para, digamos, tener un momento de respiro, y se suele usar en momentos clave. Pues, por ejemplo, en este caso, la explosión que estamos viviendo, ¿vale? Ya veis que usa perfectamente la tinta porque la explosión casi no la ensucia. Al final, una explosión no deja de ser un haz de luz potente y emplea al personaje, lo oscurece y todo lo que es lo que os decía, ¿no? El cómo parece que hay carbón ahí, parece que estás viendo la suciedad de la tierra, ¿no? Luego también tiene este tipo de escenas que me parecen potentísimas. Este es un enfrentamiento entre estos son los dos personajes principales. Él es digamos, el impulsor de la revuelta. Él es un periodista hijo del señorón dueño de todas las minas, pero que casualmente es comunista y es un periodista, pues bueno, que trabajaba en esa línea bajo cuerda pues de las publicaciones prohibidas y demás, ¿no? Paul, Entonces, entramos en el último minuto, ¿eh? vale, estamos ya acabando. Entonces, cuenta la historia de cómo se enamora de la hija, pues aquí ves un enfrentamiento tremendo. No usa el dibujo completo y estamos viendo ese cruce de miradas perfectamente. Luego usa planos pues como muy cinematográficos, como el picao, el contrapicao. Y lo que me quiero centrar es en este tipo de escenas que él hace, que es lo que decía, la del plano secuencia. En este caso usa, si os podéis fijar aquí, para narrarnos una escena, un plano secuencia de una habitación, nos enseña toda la habitación y usa 3 viñetas cuando podía haber usado una sola. ¿Qué consigue con esto? Nos enseña el escenario, nos centra la atención en esta escena, en el personaje principal que está tosiendo, que es un elemento también importante dentro de la historia, y luego ya termina enseñándonos el resto de la habitación. Aunque lo veamos como un solo dibujo, el hecho de que esté dividido nos hace ir paseando en ese escenario completamente. Y por último, como última imagen, tenemos varios ejemplos más de ese recorrido de plano secuencia. Esto sería una secuencia sin más. Él sale, él baja por las escaleras, coge el ascensor, nos enseña el plano del edificio, pero si os fijáis, nos están enseñando todo el edificio por partes. ¿Vale? Eso lo que nos hace es ir más despacio en la lectura de este plano para que nos fijemos bien en el detalle del edificio, de dónde sale y demás. Y posteriormente juega a un plano secuencia con un mismo escenario, pero con 2 momentos diferentes. ¿Vale? Es un poco, aquí lo que está jugando es lo mismo, a contarnos un momento que ha transcurrido, pero dentro de un mismo escenario. Entonces es el personaje que sale del portal, el personaje esperando, pero el dibujo del fondo es exactamente el mismo. ¿Vale? Voy a volver a no compartir pantalla si descubro cómo hacerlo. Y lo vemos. Vale. Estamos, creo que aquí. Perfecto. Vale. Y eso es un poco lo que os puedo contar del tema de novela gráfica y demás. Muy bien. Pues muchas gracias, ¿Vale? Paul, por esta primera intervención, que ha Vale. sido muy interesante. Bueno, para muchas de las personas que estamos aquí, este acercamiento al mundo del cómic es algo más que ir a comprarlo y leerlo, sino entender Sí. algunas cosas, algunas claves que hasta ahora no teníamos, como las tienes tú. Mm-hmm. Y seguro que hay varias preguntas. Yo voy a dejarte dos lanzadas Vale. desde el inicio. Uno es que si el ilustrador nace o se hace, y cómo se puede hacer, porque uno puede intentar dibujar, pero a veces la torpeza le impide, es decir, si se puede romper esa barrera. Y luego una segunda pregunta que es, claro, los ilustradores del siglo XXI versus los videojuegos y toda esa temática de dibujar en un ordenador en vez de con una pluma o con un carboncillo, ¿no? Esas Vale. son las dos preguntas. Vamos a ver si dejamos a todo el mundo que pueda lanzar las preguntas que haya y luego tú contestas a todas en la medida que puedas. Vale. ¿Hay Voy a ir alguien que pide la apuntándolas. mano?
¿Nadie va a pedir la mano para hacer preguntas? Sí, René. René quiere hablar. Sí. Has hablado, pero muy poco, de Tintín. Sí. Era el cómic más famoso de los años 50, 60 por ahí, y que fue traducido a muchas lenguas. Cierto. Hergé se llama el autor. Cierto. Sí. Pero no he visto ninguna imagen, no, Vale. de Tintín. Bueno, Vale, René tiene una especial predilección por Tintín porque procede del mismo país. Entonces, sí. Entonces él siempre lo defiende con nostalgia. Vale. Vale. Bueno, pues te diré que no os he puesto Tintín. Yo soy tintinófilo también. Curiosamente, tengo la colección integral que hicieron en castellano completa y la tengo en euskera completa. Y tengo ejemplares en francés porque mi padre es el que me trae todo, o me introdujo un poco en todo esto porque él es de San Juan de Luz. Entonces, él leía Tintín casi antes que todos sus compañeros, ¿no? No lo he puesto, pues, simplemente porque he dado por hecho que ya conocíamos Tintín. Entonces, efectivamente, quería enseñaros un poquito más lo que se está haciendo y otro tipo de formatos que, al igual que tampoco he enseñado Asterix y Obelix, yo creo que ya están dentro de nuestra iconografía y los conocemos y demás. De todas formas, si algún día paseas por Bilbao y llegas a la escuela CMK, el que te recibe es Tintín. Que lo sepas que tenemos ahí puesto un gráfico de Tintín tremendo y te enseñaría. Sí. Bueno. Yo tengo, creo, todavía un álbum, pero bajo el polvo en el camarote. Sí, mira, de hecho te enseño la funda de mi móvil, reconocerás que es el cohete de Tintín. Sí, soy gran amante de Tintín, pero creo que es algo que ya conocemos todos y es un poco hablar sobre algo que ya se conoce. Entonces me apetecía más hablar de lo que quizá no pudierais conocer. Muy bien, ¿y de las preguntas que te he dejado yo? Vale, te diré, el ilustrador, es una pregunta muy buena, pero el ilustrador yo diría que se hace. Se hace porque todos nacemos, evidentemente todos nacemos con más o menos habilidad para el dibujo, pero os recuerdo que todos hemos nacido con las ganas de dibujar. Los niños dibujan todos, sin preguntarse por qué y para qué. Ellos dibujan, es una forma de expresión primaria, ¿no? Lo que pasa es que luego nuestra sociedad nos inculca ciertos miedos y cierta especie de fobia a la vergüenza y el no ser el mejor es lo que nos hace ir paulatinamente a dejar de dibujar, ¿no? Todo el mundo puede ser dibujante. Hay grandísimos ilustradores que no tienen ni idea de dibujar. Ni idea. Entonces el ilustrador se hace. Al final es una forma como, no sé cómo decir, por ponerte el ejemplo, ¿no? El escritor también se hace. Tiene más o menos habilidad, pero ejercitando todo el mundo puede llegar a escribir. Mejor o peor, pero todo el mundo puede llegar a escribir un libro. Es más, yo tengo cuentos escritos, muy mal escritos, pero los tengo escritos, ¿no? Yo creo que el ilustrador se hace. Es una opción que tú en tu vida tomas, como puedes decidir ser médico, como puedes decidir ser ingeniero, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente tiende a elegir ese tipo de profesión la gente que tiene pues una habilidad especial casi innata. Pero podría poneros muchos ejemplos de gente que no dibuja una castaña y que es una grandísima ilustradora. Así que... Los niños, desde niños son ilustradores. Desde Mira, niños somos ilustradores, efectivamente. A ver, eso es un dibujo de mi nieta cuando tenía, pues no sé qué años, 7, 8, no sé. ¿Lo ves? Sí. ¿Actualmente sigue dibujando? No, ya no. Ya no. Suele pasar. No, de hecho, os pondría como ejemplo, se han hecho películas, de hecho, con sus dibujos. Mike Mignola es el creador de un cómic de Hellboy, no sé si conoceréis, pero tiene un dibujo que luego se ha imitado muchísimo y se caracteriza porque tiene unos negros muy vastos y muchas veces los dibujos no son completos porque ese negro, esa sombra, lo cubre. Llegó a reconocer... Ahí está. Ahí está. Lo bueno de ser niño es que no te planteas el que te puedan decir. Tú dibujas porque te apetece, ¿no?
Así que... Y lo que decía de Mike Mignola es eso, que él al final reconoció que tapa en muchos dibujos las manos y los pies porque él no sabía dibujarlos. Entonces, digamos que la destreza del ilustrador también es saber disimular sus errores o quizá valerse y poner en alza esos errores para crear estilo. Sí. Pero una cosa es saber dibujar y otra cosa es expresar algo con el dibujo. Eso está claro, pero eso también se aprende. Eso, como todo, tiene su técnica, hay que saber componer, hay que saber... Pero como nadie nace sabiendo, eso se aprende perfectamente. Paul, y a colación de esto que estás comentando, ¿qué es lo que estáis haciendo en el taller de BBK Sasoico? Estamos trabajando, a mí me parece un proyecto interesantísimo porque estamos trabajando, de hecho hay gente que no es dibujante, tenemos a Bego, que sí que ella se dedica a las caricaturas, tenemos gente que tiene, digamos, esa inquietud por el dibujo y por contar una historia y lo que hicimos fue pues plantear el proyecto de novela gráfica porque es la mejor manera, a mi modo de ver, de contar historias, ¿no? Y sí que pusimos en alza el contar un poco la historia de cada uno en un momento concreto para, pues bueno, pues para, digamos, traernos a día de hoy la historia de un Bilbao de antes, pero casi contado a través de sus ojos, ¿no? Que yo creo que es la mejor manera de contarla. Al final, lo bueno de las historias no es lo que ha pasado, sino es lo que se recuerda de ellas. Y tenemos, bueno, pues uno de los ejemplos, el de Bego, que me encanta, es el de la, no sé si conocéis, la historia de la loca de Arriquíbar, que era una mujer que le rompieron el corazón y estuvo años y años y años yendo al mismo banco en Arriquíbar esperando a su gran amor, ¿no? Entonces, es una historia que mucha gente olvidará, pero que contada a través de los ojos de Bego, pues yo creo que tiene una riqueza especial, ¿no? Y hemos trabajado un poco lo que os he ido contando. Aparte de cómo se narra una historia, también hay que aprender a plasmarla gráficamente. Entonces, pues hemos aprendido de planos, hemos aprendido de, pues un poco de dibujo para, pues bueno, pues para estas carencias y para poder hacer algo mínimamente visible. Y la verdad es que pena el tiempo que nos ha vivido, o sea, nos ha tocado vivir con este parón, pero lo estábamos disfrutando un montón. Yo estaba aprendiendo un montón también, porque al final, incluso como profesional, te encasillas en una forma de hacer las cosas que, pues bueno, hasta que no ves a otro hacer, no dices, caramba, pues esto podría haberse hecho de esta manera y es tan válido como lo que hacía yo, ¿no? Así que yo creo que es una forma muy interesante de contar algo a través de vuestra mano y de vuestros ojos. Bueno, vamos a darle la palabra a Miquel, a Gaviria, para que nos cuente también la pregunta que tiene planteada. Vale. No, felicitar, por supuesto, al ponente y entre los que nos ha citado también hay alguien, Kino, que decir, hay un dibujante Kino que nos ha marcado a muchos, no sé, porque creo que trasciende incluso a lo que es el grafismo, ¿no? Es algo que quizás para los de determinada edad, pero Mafalda está muy metida en nuestras vidas con unos personajes muy bien definidos hasta el punto de que son casi estereotipos de las personas mayores en la etapa infantil, ¿no? Manolito, en fin, tantas... yo diría que al igual que, no sé, creo que es el cómic que más, mal llamado, sí es un cómic, que más nos ha marcado por lo menos a los de nuestra generación. Sí, la verdad es que Kino marca una tendencia muy importante. Sí, es verdad que Kino viene, bueno, también trabaja un poco el dibujo como el de muy parecido al que os he enseñado de Maus, en blancos, negros, una tinta, pues, bueno, potente. Él lo que pasa es que también el formato que él trabaja, luego se han hecho recopilatorios, pero él hacía publicaciones periódicas en revista y prensa. Entonces, claro, por eso lo he querido diferenciar un poco, salvo el de Maus, porque ya se ha hecho realidad como novela gráfica, he querido diferenciar un poco ese mundo. Tenemos varios, tenemos también, pues bueno, grandísimos autores, pues tenemos ahí Calvin y Hobbes, que también conoceréis, que marca también una tendencia muy importante en los 70, y son, lo que pasa es que era un tipo de cómic que luego se ha recopilado como cómic, pero que pertenecía digamos, al mundo de la prensa. Paul, sí, Miquel, perdona, sí.
el paso del cómic al dibujo animado, esto ya es otra historia, ¿no? Bueno, yo creo que nacen un poco de forma paralela. Lo que pasa es que la animación, la que conocemos nosotros, la occidental, ya he hablado de la japonesa que va de la mano y las historias son la misma, están compartidas. El formato de animación, vamos a decir, el occidental, el americano, el europeo, ha tenido personajes icónicos de la animación para la animación y el cómic ha contado otro tipo de historias. Luego sí es verdad que ya, pues como todo, incluso el cine ha ido pues mezclándose e interactuando unos con otros, pero sí es verdad que la animación, la nuestra, la que conocemos, se ha ceñido a pues, un Mickey Mouse, un Pato Donald, los de Warner Brothers y tal. Ha ido un poco más por ese camino, que luego se hacían cuentos porque el público era muy infantil, y ha ido a hacer películas ya de carácter de, pues bueno, las historias de los hermanos Grimm, pues Blancanieves y todas estas, que nunca se hicieron cómic. Yo creo que han ido en diferentes sendas. Pero es un trabajo ya más de equipo que si dibujar. Totalmente, sí, totalmente. Aunque el cómic también es un trabajo de equipo, porque Sí. normalmente suele contar con el autor, el que escribe el guión, el que escribe la historia, y con el dibujante. Entonces, bueno, son diferentes formatos de trabajo y evidentemente requiere una infraestructura de animación mucho mayor que la que puede requerir hacer un libro o un cómic. Paul, ¿y esa transición o no transición de los ilustradores a los Al mundo digital, videojuegos? A los videojuegos, es decir, eso vale. los puristas dirán, yo nunca he ido. ¿Cómo está ese tema? Sí, no, no, ha cambiado mucho el tema. Hay mucho problema con los puristas y el dibujo digital, no el videojuego en sí mismo, porque el videojuego, las películas siempre han requerido de ilustración y de ilustradores de tradicional, voy a decir, voy a llamar tradicional el que se hace con la mano. Los storyboards de las películas se hacían, todo eso está dibujado a mano. Para los personajes de las películas, de los videojuegos, se hacen los concepts, que es un poco dibujos previos, que son digamos, el estudio y la documentación para lo que luego va a ser la peli o el videojuego. Yo he trabajado como ilustrador para videojuegos, entonces el trabajo de ilustrador es el mismo. Lo que hay una especie de encuentro, que yo creo que es más un encuentro por desconocimiento, es en pasar del tradicional al digital. Yo os enseño, yo ahora dibujo aquí. Es un papel digital, vamos a decir, ¿no? Es una tableta en la que con un boli especial tú dibujas, emulas todo tipo de dibujo tradicional, como la acuarela, puedes emular el óleo, el acrílico, el lápiz. Entonces, es una forma de experimentación mucho más amplia, más limpia y más rápida. Eh, Se ha ido rompiendo un poco esa barrera, porque sí es verdad que ya en el sector editorial, para el tema de los videojuegos sobre todo y para el cine de animación, eh, se está requiriendo este tipo de disciplina porque es más rápida. Hay, digamos que te saltas varios pasos intermedios que antes había que hacer en imprenta, como el escanear el dibujo, prepararlo para que quede apto para la impresión y demás. Ahora ya directamente todo se hace, pues a la hora de dibujar todo eso ya está pensado, ¿no? En qué formato de color va a ir, qué tamaño, qué todo. Entonces, yo creo que hay una transición importante al principio, pero por desconocimiento, y ahora ya la gente está aceptándolo y es más, en el curso de novela gráfica que estamos haciendo en Sasoico, se ha trabajado las dos formas, el entintado digital y el analógico, y ha habido una gran aceptación por parte del digital. De hecho, ha habido, creo que un 100% de compradores vamos, todos los que habéis venido al curso habéis comprado una tableta gráfica para poder seguir trabajando en casa, cosa que a mí me encanta. Así que ha habido un momento digamos, de miedo, pero yo creo que ya no existe esa barrera del digital y el tradicional. Yo mismo trabajo en tradicional o en digital en función de lo que se me pida. Una mano levantada. Yo sí que me gustaría hacerte otra, y es porque el otro día estuvimos, y de hecho mañana volvemos a tener la segunda parte de la conferencia sobre el musical, y Eva Usín nos decía que, que bueno, hubo un salto en el musical en el momento en el que también se empezó con el cine, la animación, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, yo me acuerdo de dos películas que deben de ser algo referente para el mundo del dibujo y la animación en cuanto a cine, que son la de Mary Poppins y la de Robert Rabbit, ¿no? Sí, Yo creo que hay algún truco, nos podrás decir, o alguna anécdota que sepáis los dibujantes que el resto de los ciudadanos normales no sepamos, ¿no? vale, respecto, sí es verdad que volvemos un poco a lo que hemos dicho antes, toca más el mundo de la animación, pero sí que es una, yo creo que en esa época, más que con Mary Poppins, porque Mary Poppins al final fue una intercalación entre la animación y el cine real que hace Walt Disney, pues simplemente porque es una película de Disney que tenía que tener casi por personalidad propia algo de animación, ¿no? No solo pasa en Mary Poppins, pasa en La Bruja Novata y en varias películas de Disney de la época. En el caso de Roger Rabbit sí que es una producción, creo que es de Warner Bros. Y es deliberada, de decir, vamos a hacer que interactúen personajes reales con personajes ficticios. Pero, digo, es deliberada porque en este caso juegan a que los dos mundos son reales y conviven de forma paralela. De hecho, ellos pasan a través de la boina, que es a que, bueno, el agujero ese negro que tienen, pueden pasar de uno a otro y de otro a uno, ¿no? Entonces, ahí sí que se experimenta con cuál es la realidad de las dos cosas. Y yo creo que ahí hay un juego mental serio. En cuanto a anécdotas de esas películas, pues no te puedo decir muchas porque a mí me cogieron, Roger Rabbit tendría yo unos 10 añitos, yo me cogió muy pequeñito, todavía no me molesté mucho en pensar qué había detrás de todo aquello. Pero, pero sí que puedo, bueno, adelantándome quizá alguna pregunta, decir que así como el musical se ha visto influenciado por el cine y al revés, porque hay muchas películas de cine que se han convertido en musical y muchos musicales que han acabado siendo película de cine, en el cómic pasa algo parecido. Hay muchos cómics que se han hecho película y hay muchas películas de acción sobre todo o series de televisión que han puesto que han tenido mucha fama que las han reconvertido en cómic. Lo que pasa es que en este caso con poco éxito porque se ha hecho por un fin totalmente comercial y el consumidor de cómic digamos que es más selectivo, ¿no? Casi que prefiere ver una película de un cómic que al revés. Pues muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado hoy a la conferencia, a la videoconferencia. Gracias, Paul.